Muy buenas noches, familia Centro Bíblico Internacional Cartagena. Le damos la bienvenida desde esta su casa, Centro Bíblico Internacional, para escuchar un mensaje edificante en este año de estar firmes en la esperanza, y le hemos dado la bienvenida al mes de agosto, el cual hemos denominado mes de fidelidad. Y en esta oportunidad, miércoles 9 de agosto, estamos de celebración. Hoy es un día muy especial y te pido que por favor me acompañes en una corta oración para darle inicio a este maravilloso mensaje. Padre de los cielos, Señor, en esta noche entregamos lo que somos, lo que tenemos, Dios. Entregamos a esta bella familia, a esta preciosa iglesia, Dios, para que tu obra se edifique, tu obra continúe y tu obra, Señor, siga desplegándose desde este lugar hasta los confines de la tierra, Señor. Que esta palabra cincele nuestros corazones, que esta palabra edifique nuestra vida, Señor, y que el evangelio tuyo, Señor, se siga anunciando como las nuevas buenas de salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, te pido que por favor me acompañes en tu Biblia a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 7 al 9. Y dice así la palabra de Dios: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás bronce. Cuando leemos este precioso mensaje, esta porción de la Escritura nos hace recordar de nuestra Colombia. Nuestra Colombia es una tierra fructífera, una tierra de muchas riquezas, y bueno, el mismo Dios nos condujo desde la eternidad, ¿verdad?, a esta tierra. Nosotros hemos sido poseedores, hemos poseído esta tierra, este espacio geográfico que es nuestra, es única, particular y es singular. Una tierra llena de riqueza. La riqueza la podemos denominar en términos generales como la abundancia de recursos. Y precisamente nuestro país es rico en reservas naturales. Miren lo que les voy a describir. Precisamente hoy, 9 de agosto, estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta conmemoración fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1994 y tiene 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es el de dignificar la resistencia y la permanencia de estos pueblos a lo largo del tiempo. El segundo objetivo es reconocer la diversidad étnica, cultural, lingüística y espiritual. Y el tercer objetivo es hacer un llamado a las sociedades para prevenir la discriminación y también para unir esfuerzos en pos de avanzar en la protección de estos pueblos milenarios. Muchas veces desconocemos lo que Dios nos ha entregado en nuestras vidas y también en nuestro país. Pero ¿quiénes son los pueblos indígenas? ¿Quiénes son? Son los amerindios, autóctonos de estas culturas, ¿verdad? Los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la época colonial, que son los predecesores. Y en total tenemos 115 pueblos indígenas. Los 3 grupos diferenciados de los afrodescendientes y el pueblo gitano o ron, que hacen parte de esta diversidad étnica en Colombia. Las poblaciones étnicas están representando el 13.6% de toda la población nacional.
Y en Colombia, de estos 115 pueblos indígenas, 65 de ellos aún conservan sus propios idiomas. Pero ahora vamos a citar una tercera riqueza, que es la más importante, y la vamos a detallar por medio de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y dice así la palabra: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, su discípulo, su pastor. Pablo estaba recluido en Roma y le estaba dando unas últimas instrucciones a Timoteo acerca del manejo de la iglesia, acerca de la predicación permanente del evangelio. Pero él sitúa a Timoteo en algo bien relevante, muy importante y definitivo para lo que hoy en día estamos viviendo como pueblo de Dios. Le dice a Timoteo: recuerda a Jesucristo. Le da una voz de alerta, lo alarma, le hace poner la atención en quién es Jesucristo, que Él es el descendiente de David y levantado de entre los muertos. Le está diciendo: acuérdate del evangelio, acuérdate de la buena noticia. Esta buena noticia también ha llegado a estos pueblos indígenas, hermanos. Y en esta carta pastoral, el apóstol, aparte de entregar esas instrucciones valiosas a su discípulo Timoteo, a pesar de estar en la cárcel, le está dando esa voz de aliento, de ánimo, de fortaleza en medio de esas condiciones. El apóstol no estaba desesperado, no estaba desanimado, apesadumbrado, ni perturbado. Él estaba dando a entender a Timoteo que aun cuando el evangelio demandara mucho, aun cuando conducía a unos esfuerzos que parecían ser sobrenaturales o superiores a la capacidad humana, y que de hecho no le esperaba un buen futuro al apóstol Pablo, porque lo más probable es que fuese su última conversación con Timoteo. A pesar de que todo estaba oscurecido y amenazante, le estaba diciendo: recuerda la buena noticia, recuérdala, y que el mundo la está esperando. Recuerda esta buena noticia, que a pesar de los esfuerzos, a pesar de los sufrimientos, me mantienen encarcelado, pero esa palabra no está circunscrita a este espacio. Esta palabra no está recluida. Esta palabra viajará. Esta palabra llevará a muchos al conocimiento de quién es Jesucristo, que fue levantado entre los muertos. A pesar de que el apóstol estaba encadenado, ¿verdad? Él estaba dejando en claro que el mensaje de Jesucristo, de la liberación del pecado y la victoria sobre esas circunstancias, iba a ser para nosotros y para toda la humanidad. El apóstol estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero dejó claro que el mensaje era superior al mensajero, que la verdad era más poderosa que su portador. Y Pablo estaba seguro de que el gobierno romano no podría nunca retener en prisión o encarcelar la palabra de Dios. Y este mensaje, hermanos, ha llegado como una riqueza a estos pueblos indígenas, a nuestra Colombia. La influencia de las iglesias cristianas evangélicas en nuestro país ha aumentado con los años. A pesar de que hay una oposición, hay algo que se denomina antagonismo étnico o racial. A pesar de eso, los miembros de las comunidades indígenas
han tenido también que padecer, sufrir a causa del Evangelio. En este momento, cuando los miembros de las comunidades indígenas se convierten al cristianismo, ellos, por supuesto, ya no practican, ya no siguen sus ritos, ceremonias y ciertas prácticas ancestrales, de tal manera que se les considera como enemigos. Es un traidor de la cultura de la comunidad, y en ese momento comienza la persecución. Es por eso que en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas recordemos a los cristianos, hermanos nuestros indígenas del país de Colombia. La causa del Evangelio en estos pueblos ha sido muy fuerte. Ellos se resisten por mantener su cultura, sus orígenes, pero ahora también se resisten a dejar de practicar el Evangelio. Como tal, ellos tienen que enfrentar algunas consecuencias muy fuertes, donde podemos ver claramente que nuestros hermanos indígenas, así como Pablo, sufren en extremo por llevar el Evangelio, por practicar el Evangelio. Algunas de las consecuencias que más se evidencian según los informes son las siguientes. La conversión a Cristo dentro de estas comunidades indígenas se considera una fuerte causa de persecución en Colombia, ya que son hostigados por su fe en Jesucristo. Tenemos informes frecuentes de secuestros, amenazas de muerte, asesinatos, ataques contra las iglesias de las comunidades indígenas. Cuando hay autoridades como pastores que están realizando trabajos internos en la comunidad y se oponen, algunas prácticas son expulsados y rechazados de las comunidades. Fuera de eso, se les culpa de todo lo malo que ocurre en la población. Se les culpa por las malas cosechas, cuando hay enfermedades, cuando hay plagas, cuando hay sequías, cuando hay accidentes. Y por supuesto, esta culpabilidad se traduce más adelante en una exposición pública ante la Asamblea General, la Asamblea de Líderes Indígenas. Y aquí, en esta asamblea, tratan de convencerlos para que renuncien a su fe en Jesucristo y se vuelvan a sus antiguas costumbres o tradiciones. En caso de que se les nieguen, de que ellos se resistan, se les aplican castigos físicos, penas de prisión que pueden durar varios días entre el encarcelamiento y los trabajos forzados. Sin embargo, hay una causa muy fuerte, una consecuencia muy fuerte, y es el ostracismo. Cuando ellos se sienten rechazados, cuando son excluidos de su comunidad, sufren algo muy fuerte. Lo primero que se resiente es su sentido de unidad, porque en ese momento se les excluye del registro censal y se les niega el registro oficial del gobierno para que sean censados. Se les impide el acceso a la salud, a la educación, a trabajar, incluso a recibir los subsidios estatales que tiene programado el gobierno. En este momento les voy a invitar a que observemos un video de una joven que con su familia ha padecido la persecución a causa de su conversión. Mi hermana, como que a veces me da un temor. Y yo le digo a mi mamá, no dejes sola a mi hermana. Hemos tenido varias amenazas así como que van en contra de la familia. Y una de esas es que, bueno, con mi hermana me daría miedo es que de pronto ella salga a abusar
porque pues esa es una de las amenazas. Sentía que no tenía libertad allá donde vivía y siempre he querido así salir de la casa, entonces pues como también lo vi como una respuesta de Dios, porque después de que pasaban tantas cosas yo decía, Dios mío, yo quiero salir de acá, no sé ni para dónde, pero quiero irme. Y pues llegar allá, yo dije, gracias Dios, porque pues no tenía esto en mente, pero al menos acá me trajiste. Nosotros nos volvemos a ver es cada fin de año, cuando salimos de vacaciones. Para mí la mejor Navidad sería cuando yo estoy con mi familia. Pues no le veo tantos obstáculos, porque yo digo, si para Dios nada es imposible, sé que Él me puede ayudar. La palabra nos dice que aunque el apóstol Pablo estaba encadenado, él descubrió, se dio cuenta de que el evangelio se estaba difundiendo por todo el imperio romano. Incluso la palabra de Dios estaba resonando en ese momento, y hoy está resonando en nuestras vidas, y más aún en estas comunidades indígenas. Él nos estaba queriendo decir en esta porción que aunque la palabra de Dios iba a ser predicada en las generaciones, iba a ser llevada con libertad, se iban a usar lenguas sin límites geográficos, gubernamentales e incluso culturales. Y hoy esta palabra está dando vida y libertad a muchos hermanos de la raza humana. En ese momento Pablo estaba pensando, bueno, el tirano, el emperador, no puede silenciar mi voz recluyéndome en esta cárcel, dentro de estas paredes, dentro de este calabozo. Pero el evangelio, el sonido del evangelio estará pasando por toda la tierra. El sonido del evangelio, sus palabras salvadoras, llegarán hasta los confines del mundo, y allí yo me regocijaré y me alegraré, Timoteo. La palabra de Dios no está atada, porque su palabra es la verdad, y la verdad es la que hace libres a los hombres. Hermano, en esta noche, si este mensaje edificó tu vida, te invito a que por favor puedas realizar tus diezmos y ofrenda por medio del código QR que aparece en pantalla. Dios te bendiga.